Es apoderado del Partido Justicialista, es diputado nacional del Frente para la Victoria. Es probablemente uno de los tipos que más sabe sobre sistemas electorales, ¿no es cierto? Sí, y es también uno de los tipos que más sabe sobre cómo se teje aquello que nosotros vemos ya tejido cuando sale, el tapiz. Jorge Landó, buen día, aquí en Diario El Futuro en Rock and Pop. ¿Cómo le va? Buen día a los dos, muchas gracias. Me están poniendo ropa que me quedo un poquito grande. Pero por favor, Sí, laburo en eso igual que ustedes, en lo de ustedes. Pero, estar en ese nivel es un poquito, hay otros que saben más. pero Bueno, en relación a lo que decía Nico también, de la rosca, que nosotros después ya vemos rosqueada, digamos. sí, eso es verdad, Ahí sí. eso es verdad. Es divertido eso, verdad. ¿no? Y es la trama real de cómo se construye el poder en la Argentina. En realidad lo que yo hago es darle el revestimiento jurídico a los acuerdos políticos. Los acuerdos políticos los hacen otros. Yo vienen y me traen el tema, a veces participo de los mismos, pero trato de darle el revestimiento que necesita para que, digamos, trato de pasar de 380 a 220, para que se entienda. Vendría a ser una suerte de interfase, y la interfase jurídica vendría a ser yo. Y a veces se complica, ¿no? Ese cambio de interfaz. Y siempre se complica, porque siempre hay cosas nuevas, que es lo bueno que tiene el derecho electoral, que no es un esquema rutinario, sino que te permite siempre ir creando cosas nuevas, porque tenés que dar soluciones a las nuevas realidades que se plantean. La política siempre es la lucha por el poder. Lo que pasa es que para la construcción de ese poder tenés que encontrar en cada momento cómo construir esa pared, ¿no? Ese edificio, ¿no? Jorge, esta semana se habló mucho sobre posibles soluciones ante problemas que fueron apareciendo durante este proceso eleccionario, concretamente muchas propuestas por parte de la oposición para cambiar el método de voto. ¿Cuál es tu posición al respecto? No, yo esto lo he dicho muchas veces antes de ahora, porque tampoco es la primera vez que se plantea esto. Lo que ocurre es que ahora se plantea con una vehemencia distinta y ha sido tomado por uno de los candidatos como uno de los ejes de campaña. Y entonces, en función de eso, estructura a las demás voluntades detrás de esa posición. Pero, en rigor, nunca las reglas de juego de un proceso electoral deben discutirse en el mismo momento en el que el proceso electoral se disputa, es decir, se dirime. Es elemental, por eso las leyes electorales se discuten los años anteriores. Este año no hemos discutido ninguna ley electoral previa al proceso electoral. No parece razonable que lo que no hicimos antes de disputar el proceso electoral o antes de dirimirse el proceso electoral lo vengamos a resolver en la mitad del mismo, cambiando las reglas de juego con las que originalmente arrancamos el proceso, por un problema elemental, que si a ustedes les gusta el fútbol, ustedes se imaginan que termine el primer tiempo y se pongan de acuerdo los dos equipos y dicen, bueno, no, mira, dice, ahora vamos, el Hans vale, Claro. Vale, es válido, no hay que penarlo. Jorge, ¿y operativamente es posible un cambio o no se llega? No, Ni con la mejor de las pero intenciones. de ninguna manera, faltan 60 días para las elecciones. Nosotros esta semana en todo el país estamos entregando ya las listas de candidatos. ¿Cómo vamos a imaginar que vamos a entrenar a, no sé, 190.000 autoridades de comicio, o 90.000, no sé la cantidad que tenemos nosotros en el país, y los vamos a formar con una nueva tecnología que todavía desconocemos y cuyos fiscales todavía no saben cómo van a fiscalizar? Es francamente surrealista, porque además no solo importa, porque hay que entender, los sistemas electorales no están construidos
en función de los partidos políticos o de los candidatos. Los sistemas electorales están construidos sobre la base de los ciudadanos que participan para protegerle el voto o su voluntad expresada en el cuarto oscuro. De modo tal que querer distraer en este momento con un elemento nuevo respecto del cual no existe el más mínimo conocimiento, porque todavía no sabemos si lo que se pretende modificar es la introducción de la boleta electrónica o del voto electrónico como plantea Macri, o como plantea el radicalismo, ir a la boleta de papel. Entonces, no sabemos el método. La misma oposición o lo mismo que ustedes vieron en la foto, no se ponen de acuerdo. Las ONG que están con estos temas les desaconsejan esto, la Cámara Nacional Electoral les desaconseja esto, y uno ve que un grupo de desaforados insisten en este tema. Pero es un ambiente crepuscular de la razón, francamente, ¿no? Jorge, más allá de las cuestiones operativas y más allá de el momento en el que se haga, Sí. ¿crees que el sistema electoral argentino merece una revisión, un cambio? Porque si uno se pone a fijar, más allá de algunos casos puntuales, del 83 hasta acá, ha funcionado relativamente bien. Yo creo que nosotros tenemos que estar orgullosos del sistema electoral argentino. Es una de las cosas que funcionan bien en la Argentina. ¿Saben por qué funcionan bien? Porque nunca han habido denuncias de fraude en estos últimos 32 años al menos, y antes tampoco, pero sobre todo en estos últimos 32 años. Y además ha permitido la alternancia entre las distintas fuerzas políticas. Es decir, ustedes vieron, este año se produjo en Mendoza el triunfo de la oposición por sobre el oficialismo, y se hizo con este sistema electoral. De modo tal que es un sistema que ha permitido que se diriman claramente quién es oficialismo y quién es oposición. ¿Qué más se le puede pedir a un sistema electoral que esto? Esto no quiere decir que no haya que estructurarle, modificar una serie de cuestiones, que yo creo que hay que hacer muy sintéticamente. Tenemos que marchar hacia un paradigma en el cual haya una vez cada 2 años elecciones, haya una sola autoridad de aplicación, que sean los jueces federales, y la apelación en la Cámara Nacional Electoral, que se utilice un solo padrón, que es el padrón que se utiliza para las elecciones federales, el padrón federal, porque cada vez que hay una elección provincial se utiliza un padrón provincial, que no siempre coincide con el padrón general de electores. De modo tal que tenemos que avanzar hacia una sola normativa de aplicación, y hay que discutir, estoy de acuerdo, el sistema de votación, si hay que hacerlo con boleta única electrónica, la boleta única separada por categorías o unificada como en Córdoba. Son temas que tenemos que analizar. Y yo creo que hay que encontrarle una solución a esto. Tenemos que resolver el tema de partidos políticos. Nosotros no podemos tener la oferta electoral que tenemos que tener menor cantidad de partidos políticos para que puedan aplicarse criterios más racionales para el tema electoral, ¿no? Porque, digamos, si vos querés aplicar una boleta única, no podés tener 14 ofertas electorales en una boleta, tenés que tener menos para que el elector no se maree en lo que quiere. Así como te mareas cuando ves una mesa con todas las opciones, de la misma forma te vas a marear si tenés una boleta única donde están todas esas opciones sintetizadas en un papelito. De modo tal que hay que pensar bien qué es lo que se hace, hay que replantear el régimen de afiliaciones a los partidos, tiene que ser una cuestión más rigurosa. En fin, hay una serie de cuestiones que hay que analizar. Yo creo que no es el momento ahora, pero sí hay que cambiar cuestiones. Pero el sistema electoral argentino es un sistema sano y del cual Argentina tiene que estar orgulloso, lo vuelvo a repetir, orgulloso.
Estamos hablando con Jorge Landó, diputado nacional y apoderado del Partido Justicialista. Jorge, recién comentabas el tema de que hay distintas posturas en la oposición sobre cómo debería ser modificado el sistema electoral. Más allá de eso, y teniendo en cuenta que quizás, como arrancábamos la nota hablando un poco del rosqueo político que hay siempre, Sí. ¿hubo algún tipo de contacto formal o informal desde alguno de los sectores de la oposición con el Frente para la Victoria, con vos o con alguno de tus compañeros de bancada o de partido No, yo me he respecto a la encontrado- posibilidad de un acuerdo, por ejemplo, para modificar? No. No. Yo me he encontrado, inclusive estuvimos sesionando el día miércoles y ellos tampoco se lo toman muy en serio, como que efectivamente eso vaya a ocurrir. Lo que Ujú. están intentando hacer es instalar en la opinión pública la idea de que el sistema electoral argentino es malo y que permite torcer la voluntad de los ciudadanos cuando van a votar, es decir, permite que no se reflejen en los resultados lo que es la intención de la gente. Y eso lo llaman fraude, naturalmente. Claro. Y entonces, como ellos saben que es técnicamente imposible aplicar esto, aunque digan para afuera otra cosa, tampoco lo plantean seriamente el hacerlo. Además, por ejemplo, ustedes sabían, esto estaba pensándolo yo recién, Sí. ustedes sabían que en distintas provincias argentinas una fórmula local puede ir con varios candidatos a presidente y va a ir con varios candidatos a presidente. Ujú. Es decir, por ejemplo, en la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, que va de candidato a gobernador, va a ir con 3 candidatos a presidente, es decir, que va a tener 3 boletas en el cuarto oscuro. Ujú. Jorge, para ir redondeando una última pregunta, vos nos contabas al principio de la nota que sos el que se encarga de darle un cariz legal a los acercamientos, a los acuerdos políticos. ¿Cómo está la relación entre el Frente para la Victoria y otros dirigentes peronistas como De la Sota o Rodríguez Sá? Bueno, en el caso de la Sota compite, o Massa compite con nosotros y estamos en el mismo campo de batalla, compitiendo específicamente en la provincia de Córdoba. El Frente para la Victoria compite en la provincia de Córdoba con el Frente Renovador, de modo que allí no hay posibilidad de un acuerdo político con De la Sota, por lo menos no antes del 25 de octubre, que es lo único que nos interesa a nosotros, la única fecha que nos interesa es el 25. Ujú. De modo tal que allí yo no veo nada posible. En el caso de Rodríguez Sá justamente esta semana estuvo fuera de Argentina. Nosotros tenemos una buena relación tanto con Schiaretti en Córdoba como con Rodríguez Sá, porque son gente con la que hemos compartido muchas cosas en el pasado, ¿no? Y con De la Sota también, naturalmente. Pero su alineamiento en cada una de sus posiciones y en sus identificaciones hace difícil un acuerdo. Yo no lo veo momentáneamente ese acuerdo, porque tanto Massa y De la Sota como Rodríguez Sá son 2 fórmulas que van a competir en las elecciones del 25 de octubre. Bien, bien. Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo y un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes. Gracias, chicos. Jorge Landó, diputado nacional del Frente para la Victoria, apoderado del PJ, rosquero de los importantes. Sí.